El Mar Negro, un nombre oscuro para un mar misterioso. Se encuentra entre Europa y Asia, un lugar donde muchas culturas se han encontrado. Este mar guarda secretos de hace mucho tiempo. El Mar Negro no siempre fue un mar. Algunos científicos creen que una vez fue un lago de agua dulce. Entonces, la Tierra se movió. Las aguas del mar Mediterráneo entraron rápidamente, cambiando el lago para siempre. Este evento, hace miles de años, formó el Mar Negro que conocemos hoy. Muchos imperios han surgido y caído alrededor del Mar Negro. Los griegos, los romanos, los otomanos, todos usaron sus aguas para el comercio y la guerra. Sus historias todavía se cuentan en las ruinas que se encuentran a lo largo de sus costas. El Mar Negro es especial. En lo profundo el agua casi no tiene oxígeno. Esto significa que pocas criaturas pueden vivir allí. Algunos dicen que es por eso que el mar se llama negro. Es un lugar de misterio, escondido bajo las olas. La luz del sol se desvanece a medida que descendemos, dejando un mundo de oscuridad y misterio. En estas profundidades, criaturas extrañas prosperan bajo una presión inmensa. Sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre las partes más profundas de nuestro propio planeta. Estos abismos, como se les llama, guardan secretos que apenas estamos comenzando a descubrir. Nuevas formas de vida, maravillas geológicas y tal vez incluso pistas sobre los orígenes de la vida misma podrían estar escondidas en la oscuridad. Pero el océano profundo no es el único lugar en la Tierra que despierta nuestra curiosidad. En una zona específica del Océano Atlántico persiste una leyenda. Esta zona, conocida como el Triángulo de las Bermudas, ha cautivado la imaginación durante décadas. Marineros y pilotos han susurrado historias de extraños sucesos dentro de esta región. Barcos y aviones han desaparecido, dejando solo preguntas. Las brújulas giran sin control, los instrumentos fallan, y algunos incluso afirman que el tiempo mismo se comporta de manera extraña dentro del triángulo. ¿Es simplemente una zona peligrosa propensa a fenómenos naturales? ¿O hay algo más en juego? Una de las desapariciones más desconcertantes en el Triángulo de las Bermudas sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El USS Cyclops, un enorme barco de carga naval, desapareció en 1918 con más de 300 almas a bordo. No se recibieron señales de auxilio, y a pesar de las extensas búsquedas, nunca se encontraron restos. Abundan las teorías, desde submarinos alemanes hasta tormentas repentinas. Algunos incluso susurran sobre fuerzas sobrenaturales que arrastran el barco a las profundidades. La falta de evidencia concreta solo aumenta el misterio. Sección 5. Susurros de lo inexplicable. Lo sobrenatural presta oído. Sin embargo, la ciencia no puede explicar completamente todos los eventos dentro del triángulo. Algunos señalan anomalías magnéticas, afirmando que el área interrumpe las brújulas y la navegación. Otros susurran sobre leyendas antiguas, de la Atlántida y sus poderosos cristales, como la fuente de la extraña energía del triángulo. Si bien estas teorías carecen de evidencia científica, alimentan la imaginación y mantienen viva la leyenda. ¿Podría haber fuerzas en juego que aún no entendemos? La posibilidad, por remota que sea, continúa fascinándonos. Sección 6. El incidente del vuelo 19. Perdidos en el Triángulo. En 1945, 5 bombarderos torpederos Avenger de la Marina despegaron de Fort Lauderdale en una misión de entrenamiento rutinaria. Este vuelo, conocido como el vuelo 19, entró en el Triángulo de las Bermudas y nunca más se le volvió a ver. La desaparición de estos pilotos experimentados y sus aviones sigue siendo uno de los incidentes más famosos atribuidos al Triángulo. Las transcripciones de las comunicaciones por radio revelan confusión y desorientación entre los pilotos antes de que se perdiera el contacto. Las teorías van desde el mal funcionamiento de la brújula hasta la desorientación espacial, pero la verdadera causa sigue siendo un misterio. Sección 7. Más allá del horizonte. La intriga de lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas, con sus eventos inexplicables y desapariciones desconcertantes, continúa cautivándonos,
Quizás sea el deseo humano de comprenderlo de con sus extrañas criaturas y paisajes ocultos, tienen un atractivo similar. Nos atraen los misterios del mundo, los lugares donde la realidad parece doblarse y lo imposible se siente tentadoramente cerca. El Triángulo de las Bermudas y el Océano Profundo representan las últimas incógnitas, recordándonos que todavía hay mucho por descubrir. Sección 9. Conclusión. El atractivo de lo inexplicable. La mente humana es naturalmente curiosa. Anhelamos explicaciones, buscando lógica y razón en un mundo que a menudo parece caótico. Pero hay lugares en la Tierra, como el Triángulo de las Bermudas y el Océano Profundo, donde lo desconocido reina de forma suprema. Estos lugares, con sus misterios y leyendas, nos recuerdan que no tenemos todas las respuestas. Y quizás eso sea parte del atractivo. Lo inexplicable desafía nuestras percepciones, obligándonos a confrontar los límites del océano profundo. Probablemente continuarán fascinándonos por generaciones venideras, recordándonos que todavía hay magia y misterio por encontrar en el mundo. En estas profundidades, criaturas extrañas prosperan bajo una presión inmensa. Sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre las partes más profundas de nuestro propio planeta. Estos abismos, como se les llama, guardan secretos que apenas estamos comenzando a descubrir. Nuevas formas de vida, maravillas geológicas y tal vez incluso pistas sobre los orígenes de la vida misma podrían estar escondidas en la oscuridad. Pero el Océano Profundo no es el único lugar en la Tierra que despierta nuestra curiosidad. En una zona específica del Océano Atlántico persiste una leyenda. Esta zona, conocida como el Triángulo de las Bermudas, ha cautivado la imaginación durante décadas. Marineros y pilotos han susurrado historias de extraños sucesos dentro de esta región. Barcos y aviones han desaparecido, dejando solo preguntas. Las brújulas giran sin control, los instrumentos fallan, y algunos incluso afirman que el tiempo mismo se comporta de manera extraña dentro del triángulo. ¿Es simplemente una zona peligrosa propensa a fenómenos naturales? ¿O hay algo más en juego? Una de las desapariciones más desconcertantes en el Triángulo de las Bermudas sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El USS Cyclops, un enorme barco de carga naval, desapareció en 1918 con más de 300 almas a bordo. No se recibieron señales de auxilio, y a pesar de las extensas búsquedas, nunca se encontraron restos. Abundan las teorías, desde submarinos alemanes hasta tormentas repentinas. Algunos incluso susurran sobre fuerzas sobrenaturales que arrastran el barco a las profundidades. La falta de evidencia concreta solo aumenta el misterio. Sección 5. Susurros de lo inexplicable. Lo sobrenatural presta oído. Sin embargo, la ciencia no puede explicar completamente todos los eventos dentro del triángulo. Algunos señalan anomalías magnéticas, afirmando que el área interrumpe las brújulas y la navegación. Otros susurran sobre leyendas antiguas, de la Atlántida y sus poderosos cristales, como la fuente de la extraña energía del triángulo. Si bien estas teorías carecen de evidencia científica, alimentan la imaginación y mantienen viva la leyenda. ¿Podría haber fuerzas en juego que aún no entendemos? La posibilidad, por remota que sea, continúa fascinándonos. Sección 6. El incidente del vuelo 19. Perdidos en el Triángulo. En 1945, 5 bombarderos torpederos Avenger de la Marina despegaron de Fort Lauderdale en una misión de entrenamiento rutinaria. Este vuelo, conocido como el vuelo 19, entró en el Triángulo de las Bermudas y nunca más se le volvió a ver. La desaparición de estos pilotos experimentados y sus aviones sigue siendo uno de los incidentes más famosos atribuidos al Triángulo. Las transcripciones de las comunicaciones por radio revelan confusión y desorientación entre los pilotos antes de que se perdiera el contacto. Las teorías van desde el mal funcionamiento de la brújula hasta la desorientación espacial, pero la verdadera causa sigue siendo un misterio. Sección 7. Más allá del horizonte. La intriga de lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas, con sus eventos inexplicables y desapariciones desconcertantes, continúa cautivándonos,
Quizás sea el deseo humano de comprender lo desconocido, de buscar respuestas más allá de nuestra comprensión actual. Las profundidades del océano, con sus extrañas criaturas y paisajes ocultos, tienen un atractivo similar. Nos atraen los misterios del mundo, los lugares donde la realidad parece doblarse y lo imposible se siente tentadoramente cerca. El Triángulo de las Bermudas y el Océano Profundo representan las últimas incógnitas, recordándonos que todavía hay mucho por descubrir. Sección 9. Conclusión. El atractivo de lo inexplicable. La mente humana es naturalmente curiosa. Anhelamos explicaciones, buscando lógica y razón en un mundo que a menudo parece caótico. Pero hay lugares en la Tierra, como el Triángulo de las Bermudas y el Océano Profundo, donde lo desconocido reina de forma suprema. Estos lugares, con sus misterios y leyendas, nos recuerdan que no tenemos todas las respuestas. Y quizás eso sea parte del atractivo. Lo inexplicable desafía nuestras percepciones, obligándonos a confrontar los límites de nuestro conocimiento. El Triángulo de las Bermudas y el Océano Profundo probablemente continuarán fascinándonos por generaciones venideras, recordándonos que todavía hay magia y misterio por encontrar en el mundo. El planeta Tierra es especial, es nuestro hogar, y es el único lugar que conocemos que tiene vida. ¿Pero qué hace a la Tierra tan especial? Una gran razón es nuestra atmósfera. Imagina una manta gigante de aire rodeando nuestro planeta. Esa es la atmósfera. Es una mezcla de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, que necesitamos para respirar. Esta manta de aire no solo nos permite respirar, también nos protege de los rayos dañinos del Sol. Sin la atmósfera, la Tierra sería un lugar muy diferente. Haría demasiado calor durante el día y demasiado frío por la noche. Los rayos del Sol serían demasiado fuertes y dañinos para que existiera la vida. Nuestra atmósfera actúa como un escudo, filtrando las partes peligrosas de la luz solar y manteniendo las temperaturas adecuadas para que la vida prospere. Nuestra atmósfera está compuesta por diferentes capas, cada una con su propia función especial. La más cercana a la Tierra es la troposfera, donde ocurre el clima. Aquí es donde se forman las nubes, cae la lluvia y soplan los vientos. A medida que subimos, llegamos a la estratosfera, hogar de la capa de ozono. Esta capa es como el protector solar de nuestro planeta, que nos protege de los dañinos rayos ultravioleta del Sol. Aún más arriba están la mesosfera y la termosfera. La mesosfera es donde la mayoría de los meteoritos se queman, creando estrellas fugaces. La termosfera es muy caliente porque absorbe mucha energía del Sol. Finalmente llegamos a la exosfera, la capa más externa de nuestra atmósfera, donde se desvanece gradualmente en el espacio. Cada capa juega un papel crucial para mantener nuestro planeta habitable. La atmósfera es esencial para la vida en la Tierra por muchas razones. En primer lugar, contiene el oxígeno que necesitamos para respirar. Cada vez que inhalamos, nuestros cuerpos toman oxígeno del aire, que es esencial para que nuestras células funcionen. En segundo lugar, la atmósfera regula la temperatura de nuestro planeta. Atrapa parte del calor del Sol, manteniendo la Tierra lo suficientemente cálida como para sustentar la vida. Sin la atmósfera, la Tierra sería un planeta árido y sin vida. La atmósfera también juega un papel vital en el ciclo del agua, donde el agua se evapora, forma nubes y vuelve a caer a la Tierra como lluvia o nieve. Este ciclo constante de agua es esencial para todos los seres vivos. Sección 4. Respiración a respiración. ¿Cómo la vida depende de la atmósfera? Los humanos y los animales dependen de la atmósfera de innumerables maneras. Respiramos oxígeno para sobrevivir, y las plantas usan dióxido de carbono de la atmósfera para producir alimentos a través de la fotosíntesis. Las aves y los insectos usan el aire para volar, confiando en las corrientes de viento y la presión del aire para elevarse por el cielo. La atmósfera también transporta sonidos, lo que nos permite comunicarnos y experimentar el mundo que nos rodea. Desde el canto de los pájaros hasta el susurro de las hojas, estos sonidos enriquecen nuestras vidas y nos ayudan a comprender nuestro entorno. Sección 5. Nuestra atmósfera en peligro. La contaminación y su impacto. Desafortunadamente,
Las actividades humanas están dañando nuestra preciosa atmósfera. La contaminación de las fábricas, los automóviles y otras fuentes libera gases dañinos al aire, atrapando el calor y contribuyendo al cambio climático. Esta contaminación puede dañar nuestra salud, perjudicar la vida silvestre y alterar el delicado equilibrio de nuestro planeta. Es crucial que tomemos medidas para proteger nuestra atmósfera. Todos podemos poner de nuestra parte al reducir nuestra huella de carbono, usar el transporte público, conservar energía y apoyar políticas que promuevan el aire limpio y un planeta saludable. El futuro de nuestro planeta depende de ello. Un lugar de misterio, un lugar de leyendas. Esta área en el Océano Atlántico está envuelta en misterio. Está ubicada entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas. Muchos barcos y aviones han desaparecido aquí. Las desapariciones son inexplicables. Han creado miedo y fascinación durante décadas. ¿Es un fenómeno natural o algo más? Exploraremos los misterios del Triángulo. El misterio del Triángulo de las Bermudas se remonta a siglos atrás. Los marineros hablaban de sucesos extraños. Barcos desaparecían sin dejar rastro. El mismo Cristóbal Colón escribió sobre la zona. Notó problemas con la brújula. Vio luces extrañas en el cielo. Pero no fue hasta el siglo XX que la leyenda creció. Varios barcos desaparecieron en la región. Estas desapariciones despertaron curiosidad y miedo. La leyenda del Triángulo de las Bermudas había nacido. Muchas teorías intentan explicar el Triángulo de las Bermudas. Algunas son científicas, otras más fantásticas. Una teoría culpa al gas metano. Podría erupcionar del fondo del océano. Esto podría hundir barcos y derribar aviones. Otros señalan anomalías magnéticas. Dicen que el triángulo interrumpe las brújulas y la navegación. Algunos incluso culpan a la actividad extraterrestre o a las distorsiones del tiempo. Estas teorías son más difíciles de probar. La verdad sigue siendo esquiva. El misterio continúa intrigándonos. El océano es vasto y misterioso. Un crucero, el MS Horizon, zarpa. Lleva cientos de pasajeros, todos ansiosos por la aventura. El barco es una maravilla de la ingeniería moderna, una ciudad flotante de lujo y ocio. Sus cubiertas están llenas de risas, música y la promesa de recuerdos inolvidables. El sol brilla intensamente mientras el Horizon parte del puerto, dejando atrás las vistas familiares de la civilización y aventurándose en la vasta extensión del Océano Atlántico. Los pasajeros, un grupo diverso de todos los ámbitos de la vida, se instalan en sus camarotes y exploran las numerosas comodidades del barco. Están ansiosos por escapar de lo cotidiano, por abrazar la libertad y la relajación de la vida en el mar. La tripulación, experimentada y atenta, satisface todas sus necesidades, garantizando su comodidad y disfrute. Pero bajo la superficie de la emoción y la anticipación, comienza a surgir una corriente subterránea de inquietud. El mar, a pesar de toda su belleza, es una fuerza impredecible, y los susurros de su naturaleza caprichosa parecen danzar en la brisa del océano. Los días se convierten en noches mientras el Horizon se desliza por la extensión aparentemente interminable del Atlántico. Los pasajeros disfrutan de las ofertas del barco, deleitándose con comidas gourmet, bailando bajo las estrellas y compartiendo historias con nuevos amigos. El ritmo de la vida a bordo es de despreocupado abandono, un escape temporal de las preocupaciones del mundo que dejaron atrás. Pero entonces, sin previo aviso, desciende el silencio. El zumbido constante de los motores del barco cesa. La animada charla de los pasajeros se desvanece en un silencio inquietante. Las comunicaciones programadas con tierra firme se detienen abruptamente. El Horizon, una vez un faro de luz y vida, se oscurece, tragado por el vasto vacío del mar. Los días se convierten en un silencio escalofriante. No hay llamadas de auxilio, no hay señales de socorro, ninguna señal del barco o sus pasajeros llega al mundo exterior. El MS Horizon, una vez símbolo del ingenio humano y el encanto del mar, desaparece sin dejar rastro, dejando atrás un silencio inquietante y un misterio que cautivaría al mundo. Las teorías sobre la desaparición del Horizon corren desenfrenadas. Algunos especulan sobre una falla mecánica catastrófica, un evento repentino y catastrófico que paralizó el barco y lo envió al fondo del océano.
Otros susurran sobre la naturaleza impredecible del mar mismo, de las olas gigantes, esos imponentes muros de agua que pueden aparecer sin previo aviso y destrozar incluso los barcos más grandes. Las leyendas de olas gigantes han circulado entre los marineros durante siglos, historias de olas monstruosas capaces de tragarse barcos enteros. ¿Podría una ola así, un capricho de la naturaleza, haber sido la perdición del Horizon? La posibilidad, por remota que parezca, causa escalofríos incluso a los expertos marítimos más experimentados. El misterio se profundiza, alimentado por la naturaleza impredecible del mar y el silencio inquietante que se cierne sobre el barco desaparecido. La falta de una señal de socorro amplifica el misterio. El MS Horizon estaba equipado con sistemas de comunicación de última generación, capaces de enviar señales SOS que podían llegar a través de continentes. ¿Por qué no se dio la alarma? ¿Fue el evento tan repentino, tan catastrófico, que la tripulación no tuvo tiempo de reaccionar? ¿O hubo una explicación más siniestra, un silenciamiento deliberado de los sistemas de comunicación del barco? Se considera la posibilidad de piratería, aunque no se reportaron amenazas creíbles en el área en el momento de la desaparición del Horizon. Las preguntas sin respuesta persisten, cada una de ellas una pieza en el rompecabezas del barco desaparecido. El misterio del SOS no enviado se convierte en un foco central de la investigación, un recordatorio inquietante de la naturaleza repentina e inexplicable de la desaparición del Horizon. Sección 5. Buscando respuestas en un océano inmenso. Se inicia una operación masiva de búsqueda y rescate que abarca cientos de millas cuadradas del océano Atlántico. Barcos y aviones de varios países rastrean el área donde el Horizon fue detectado por última vez. El tiempo es esencial, pero la inmensidad del océano, cuyas profundidades esconden secretos durante siglos, hace que la búsqueda sea una tarea desalentadora y desgarradora. Los días se convierten en semanas. La esperanza disminuye con cada hora que pasa. Las familias de los pasajeros desaparecidos se aferran a las oraciones y a fragmentos de esperanza, sus vidas sumidas en la confusión por la incertidumbre del destino de sus seres queridos. El mundo observa y espera, con la esperanza de un milagro, una señal, cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre el destino del barco desaparecido y sus pasajeros. Sección 6. El escalofriante descubrimiento del bote salvavidas. Semanas después, un rayo de esperanza emerge de la vasta extensión del Atlántico. Un bote salvavidas solitario, con la pintura descolorida y el casco golpeado por los elementos, es avistado a la deriva por un barco de carga. Lleva las marcas del MS Horizon, un vínculo tangible con el barco desaparecido. La emoción y la inquietud se apoderan de los corazones de los investigadores mientras el bote salvavidas es cuidadosamente subido a bordo del barco de carga. ¿Podría ser esta la clave para desentrañar el misterio del Horizon? ¿Hubo alguien, cualquiera, que hubiera logrado escapar del destino del barco? El bote salvavidas, un faro de esperanza en medio de la desesperación, se convierte en el punto central de la investigación, sus secretos con el potencial de revelar la verdad de lo que sucedió en ese fatídico viaje. Sección 7. El peso de las preguntas sin respuesta. Pero el bote salvavidas genera más preguntas que respuestas. Está vacío, sin pasajeros ni tripulación. No hay señales de lucha, ninguna indicación de por qué se lanzó o qué pasó con sus ocupantes. El bote salvavidas, una vez símbolo de esperanza, se convierte en un recordatorio inquietante de las preguntas sin respuesta que rodean la desaparición del Horizon. ¿Evacuaron los pasajeros y la tripulación el barco que se hundía, solo para perderse en el mar en los botes salvavidas? ¿O sucedió algo más siniestro? Algo que llevó a que el bote salvavidas fuera puesto a la deriva, vacío y silencioso. El misterio se profundiza. El peso de las preguntas sin respuesta presiona a los investigadores, las familias y un mundo cautivado por el enigma del barco desaparecido. Sección 8. El misterio perdurable. A pesar de una extensa investigación, el destino del MS Horizon y sus pasajeros sigue siendo un misterio sin resolver. Abundan las teorías, que van desde lo plausible hasta lo extravagante, pero ninguna puede explicar completamente los eventos que llevaron a la desaparición del barco. El caso, aunque frío, permanece abierto,
un recordatorio constante de la naturaleza impredecible del mar y los misterios que se esconden bajo su superficie. El MS Horizon, una vez símbolo de la ambición humana y el encanto del mar, se convierte en un barco fantasma, su memoria mantenida viva por las familias que perdieron a sus seres queridos y los investigadores que se niegan a dejar que el misterio se desvanezca. Sección 9. Un legado de pérdida y el mar incomprensible. La desaparición del MS Horizon sirve como un crudo recordatorio del poder del mar y la fragilidad de la vida humana. Es una historia de pérdida, de preguntas sin respuesta y de los misterios perdurables que se esconden bajo las olas. Las familias de los perdidos se quedan lidiando con la incertidumbre, sus vidas alteradas para siempre por la tragedia. La comunidad marítima se queda reflexionando sobre la seguridad de quienes viajan por los mares y el inquietante conocimiento de que incluso en una era de tecnología avanzada, el océano sigue siendo una fuerza vasta e impredecible. La historia del MS Horizon se convierte en un misterio marítimo moderno, una historia susurrada entre marineros y contada en voz baja. Es un recordatorio de que el mar, a pesar de toda su belleza y encanto, guarda secretos que tal vez nunca se comprendan por completo. Y así, la leyenda del crucero desaparecido sigue viva, un testimonio del poder perdurable del misterio y las profundas profundidades del mar.